Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Hoy vamos a hablar de salud laboral y para ello tenemos a don Eduardo Salas, responsable de salud laboral de Comisiones Obreras de la Unión Insular de Gran Canaria. Muy buenos días, don Eduardo. Bienvenido. Don Eduardo, ¿a qué se debe el incremento de los riesgos psicosociales derivados de una inadecuada organización laboral? Hombre, esto es un producto de un estudio del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que nos viene a decir que la implantación de la reforma laboral en cuanto a la posibilidad de despedir y de aumentar el número de horas en los trabajadores está teniendo una repercusión en los riesgos psicosociales, que no es otra cosa sino las situaciones de estrés y las situaciones sobre todo de agotamiento psíquico que están sufriendo todos los trabajadores en su puesto de trabajo. Es innegable que si el menor número de trabajadores tienen que hacer el trabajo de lo que hacía otro número superior de trabajadores, esto implica esta situación que conocemos, ¿no? y crean patologías que son desde luego muy importantes y que en el mundo actual son bastante graves, ¿no? ¿Cómo definiría los riesgos psicosociales? Principalmente, bueno, lo que comentaba, ¿no? Las situaciones que conocemos comúnmente como estrés, pero que llevan a situaciones de depresión, a situaciones de cierta violencia incluso en el ambiente familiar, ¿no? No digamos que esto es una justificación, pero sí desde luego puede ser consecuencia de ello, ¿no? Principalmente son estas situaciones, ¿no? El miedo a perder el trabajo, el miedo a afrontar en base al número de horas que tenemos que dedicar al trabajo el incremento de esa carga laboral y también, como no, el que si hay un decrecimiento de lo que es nuestro salario, cómo afrontar a todos los gastos que tenemos, ¿no? Eso nos crea esa situación de agobio, de cansancio, de estrés y que nos puede llevar a una depresión, que entendemos que desde luego es una patología. Tengo entendido que a partir de la década de los 70 cuando podemos hablar ya de riesgos psicosociales, de factores psicosociales, y también el trabajo por turnos también crea, ¿no? Trabajo precario. Claro. El tema del trabajo por turnos, no solo podemos hablar de turno mañana, tarde y noche, ¿no? Que, bueno, no sé si el tema de los horarios nocturnos, lo digo porque yo lo he llevado siempre muy mal, he trabajado en el sector de la hostelería y lo que era los biorritmos que teníamos una vez hacíamos un turno de noche para mí eran fatales, ¿no? Es decir, no podía rendir el resto del día y para mí era un día en el que no podía ni descansar, ni trabajar bien, ni hacer ningún tipo de rendimiento. Y no hablemos muchas veces, que eso sí es bastante común, lo de los horarios partidos, ¿no? Esas 2 horas o 2 horas y media que quedan por ahí, que no nos sirven ni para descansar, comemos rápido para intentar relajarnos un poquitito, pero la verdad es que yo creo que en el fondo no sirven para demasiadas cosas, ¿no? Pero principalmente lo del trabajo por turno, estas alternancias de mañana, tarde y noche, pues la verdad es que tienen bastante repercusión en esa... Y perciben también Comisiones Obreras Insular de Gran Canaria, la Unión Insular, perciben también falta de seguridad en el trabajo, falta de seguridad desde el punto de vista de la salud laboral. ¿Se ha disminuido en cuanto a la inversión por parte del empresario? Vamos a ver, lo que es directamente la inversión, ahí nosotros no podemos entrar porque evidentemente es en base a presupuestos y nosotros, hombre, a través de los comités sí que se puede conocer porque tienen derecho a conocer cuáles son los presupuestos, sobre todo si hay una situación un poco conflictiva a nivel laboral, ¿no? Pero evidentemente no nos metemos directamente con esto, pero sí lo vemos que cada vez la inversión o el tema de la contratación, no porque es un parámetro legal, es decir, la salud de nuestros trabajadores, los empresarios están obligados a cubrirla. Por ley, la ley de prevención de riesgos laborales obliga a todos los empresarios a tener una contratación para velar sobre la salud de los trabajadores. Pero sí es verdad que sí lleva esta situación de reforma, esta situación de crisis, sí que lleva a que muchos trabajadores, pues por amenazas o digamos por presiones, no vamos a hablar de amenazas, pero sí por presiones del empresario, no vaya a la mutua o no vaya a su médico a hablar de una patología concreta, ¿no? Porque a lo mejor están en una situación de ERE. Eso sí lo hemos detectado, evidentemente eso sí se ha detectado desde nuestro gabinete de salud laboral. Además,
Además, prevención en riesgos laborales, mayor salud para el trabajador y mayor rendimiento y mayor beneficio para esa empresa, ¿no? Evidentemente, eso es algo que ya comentaba con una emisora de radio el viernes pasado, ¿no? Yo decía que, bueno, que es inversamente proporcional el hecho de tener trabajadores saludables con el rendimiento de estos trabajadores en la empresa. Entonces, muchas veces no entiendo cuál es la actitud de los empresarios, ¿no? Yo no quiero llamar tampoco a la moral de cada uno de los empresarios de nuestra comunidad canaria o del resto del Estado, pero evidentemente yo creo que eso sí es cierto. Ya hablamos incluso del clima laboral, ¿no? Del ambiente laboral como conocemos, ¿no? No es lo mismo entrar en una empresa en la que los trabajadores están de alguna manera contentos, ¿no? Que no en una empresa donde desde luego no hay ningún tipo de motivación y que además tienen esas patologías que hablábamos antes, ¿no? Tengo que llegar y tengo que hacer tantas cosas y tengo que terminar. Por ejemplo, hay una cuestión concreta que nosotros hemos dedicado bastante tiempo al estudio de los trastornos musculoesqueléticos y las repercusiones psicosociales en las camareras de piso, ¿no? Ya lo comentaremos luego, Marian, pero bueno, que ahí sí que hay una cuestión real, es decir, hay un horario determinado y te ponen 2 habitaciones más y tienes que hacerlas, entonces evidentemente, vamos, ahí hay una imposibilidad física y psíquica de esa persona para poderlo realizar. Si bajáramos un poquitillo, yo creo que ya no es una cuestión solamente económica, sino que realmente hay un rendimiento real sobre la calidad y sobre lo que es la satisfacción del cliente, y eso el empresario lo debería de conocer. Y conozco algunas empresas que sí que lo respetan, pero bueno, no podemos hacer un llamamiento a que ese tipo de actitud sea la de todos los empresarios. Según la nota, el 23,9% de los trabajadores y trabajadoras señala que se tiene mucho trabajo y se siente agobiado porque le ponen más tareas de las que realmente tiene que llevar, ¿no? Efectivamente, yo creo que es un porcentaje alto, aunque hablamos que hay un 75% que a lo mejor no lo manifiesta de esa manera, ¿no? ¿Y es igual en la empresa privada que pública? No se nos esconde que siempre la empresa pública es un poquitín más laxa en ese aspecto, ¿no? Pero sí es verdad que ahora, precisamente con todas estas reformas que conocemos, ¿no? El aumento del número de horas en los docentes, las no sustituciones en el sector de sanidad, ya sabemos cómo está el sector de justicia, ya sabemos cómo está el funcionariado en general, sin hablar de las empresas públicas, ¿no? Entonces yo creo que ahí viven con la espada de Damocles de si me va a tocar a mí, ¿no? Que eso a lo mejor sea una motivación para que esos trabajadores dediquen más tiempo o se les obliga a dedicar más tiempo. Yo creo que sí que es verdad que en la empresa privada se tienen más armas para poder presionar un poquitillo más a estos trabajadores. Pero es innegable que en la pública, desde luego, ya se está sufriendo este tipo de situaciones. Sin olvidar que antes habían trabajos que tenían riesgos psicosociales sin esa presión empresarial de la empresa pública. Hablamos, por ejemplo, del sector de enseñanza, que quizás es el que conozco porque soy docente, ¿no? Entonces, bueno, pues no podemos olvidar el bullying, en fin, el síndrome del quemado, ese tipo de cosas, ¿no? Y la presión a veces social de los padres de los alumnos, que yo me he encontrado gente maravillosa, pero desde luego hay algunas situaciones, y hablo de situaciones no padecidas por mí personalmente, pero por compañeros que fueron agredidos incluso por padres, ¿no? Yo creo que eso no es lo deseable en ningún tipo de trabajo. ¿Cuáles son las profesiones con más problemas desde el punto de vista laboral? Entonces, hablas de las camareras de piso, es una profesión feminizada, ¿no? Sí, feminizada, por desgracia sí. Porque no hay camareros de piso, ¿no? Porque ¿qué patologías sufren todo el tema de...? Principalmente las lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Las medidas de presión, sobre todo las malas posiciones a la hora de recoger, a la hora de hacer una cama, todo ese tipo de cosas, quizás es la que lleva a más lesiones, ¿no? Hablamos pues de lesiones cervicales, de lesiones medulares, en fin, ese tipo de cuestiones que llevan a esta cuestión. Es curioso, hablabas de una profesión eminentemente de mujeres, porque antes existía, yo lo recuerdo porque tengo años, ¿no? Pero que existía la figura del ballet, que era dentro del departamento de pisos, era la persona que hacía los trabajos más duros, y era un varón, era un hombre, ¿no? Pues descolgaba las cortinas, rodaba los muebles, esto no lo hacía la mujer, pero ahora se ha ido incorporando, bueno, no, simplemente que la situación laboral ha llevado a que se prescinda de este tipo de personas, ¿no? Y esta sobrecarga la tienen lo que son las camareras de piso.
Cuando me hablabas de sectores, hombre, yo creo que pueden haber sectores, evidentemente. Sabemos que la sociedad española es distinta en cuanto a las producciones, en cuanto a los sectores productivos que tiene, ¿no? Pero aquí no podemos olvidar que vivimos eminentemente del turismo. Y ahí es quizás donde más se percibe este tipo de situaciones, ¿no? Las que más sufren. Y yo creo que ese sector, precisamente, hombre, el tema de los camareros, del sector servicios, por así decirlo, también porque incorpora el movimiento, el montaje de terrazas, que ese sí está masculinizado. Sí, masculinizado. Pero aún así, yo creo que sí que tienen una situación. Y en el sector, Eduardo, de la parcería, si trabaja en un invernadero, las condiciones térmicas, los cambios de temperatura, el estar con venenos, todo el tema que lo lleva a través de la piel, lo respira, todo eso también, ¿no? Es una profesión... Con mucho riesgo. Con mucho riesgo. Sí, María. Tenemos ahora para sacar una nota de prensa precisamente porque se ha hecho un catálogo desde... Nosotros tenemos, aparte de los gabinetes de salud laboral en cada uno de los territorios, tenemos un instituto ISTA, que es el que se encarga un poco de hacer todo el tema de estudios a nivel de Estado, ¿no? Y está haciendo un catálogo de productos químicos, ¿no? Pero bueno, volvemos un poco al tema de invernaderos. Es verdad, hay un sector de nuestra sociedad que está y ha tenido un incremento en los últimos años, ¿no? Está relacionado con lo que es el sector primario, ¿no? Y justamente en unas jornadas que hubieron, en un encuentro que hubo de salud laboral que se celebró aquí en Las Palmas en el mes de junio pasado, se invitó a un grupo de compañeras, un comité de empresa de Tenerife, que era de una cooperativa de plátano, de recolectores de plátano, ¿no? Que principalmente trabajaban para una gran superficie o para una cadena de supermercados aquí en Canarias, y nos hablaron y nos pusieron sobre aviso de lo que son las condiciones laborales que tienen estas compañeras y compañeros, porque en este caso sí que hay un poco esta cuestión. Hablamos del sector de las flores, de la floricultura, ¿no? Ahí desde luego lo que es los cambios de temperaturas, los periodos de descanso, nos decían que no respetaban los periodos mínimos de descanso. No olvidemos en qué condiciones, sobre todo físicas, se trabaja. No solo las térmicas, sino agachados, la típica canción de agacharse y volverse a agachar, ¿no? Las posiciones estar mucho tiempo de pie si estás en un almacén empaquetado. Efectivamente. Ahí hay unas pautas además que están establecidas y que tienen que ser respetadas por el empresario, y desde luego no se respetaban en ningún caso, ¿no? Y lógicamente los productos químicos. Es verdad que a lo mejor la recolectora o el recolector no está en ese momento en contacto, pero siempre tendrá a través de las manos, a través de... Nos hablaban incluso que los EPIs, lo que es los equipos de protección individual, muchas veces no se tenían a mano, eran utilizados por varios trabajadores. Nada de esto está reconocido como legal. Entonces, bueno, vamos a ser un poquitín serios, ¿no? Es verdad que este es un sector que también está muy afectado. Muy afectado. Y también el sector de la construcción, bueno, ahora al caer la burbuja inmobiliaria, pero se veía a muchos trabajadores sin el casco, sin la protección adecuada, o aquí mismo en la calle haciendo alguna chapuza sin su protección, ¿no? Y ni siquiera las botas reglamentarias o la misma ropa, parece que va a la playa, ¿no? El otro día, mira, María, es curiosísimo porque estamos hablando de una obra pública, y encontré a un compañero con un percutor y no tenía la protección acústica. A mí me parece un disparate. Y muchas veces porque hemos ido a alguna... Y pública, y empresa pública. Efectivamente, además, porque era una obra pública, vamos. No sé si del ayuntamiento, del cabildo, de quién fuera, ¿no? Sí. Y yo me acerqué y bueno, el compañero se quedó un poco así, pero en fin... normalmente nos dicen los empresarios, es que yo tengo, y es verdad, ahí sí, porque suele actuar bastante la inspección. Tienen los cascos suficientes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero dicen, no se lo quiere poner, y yo siempre les recuerdo, es responsabilidad de la empresa, no es responsabilidad del trabajador. Y en todo caso sí que tendría que la empresa, en cualquier tipo de accidente o en cualquier tipo de lesión, que puede ser acústica, visual o lo que sea, tendrá que demostrar que se le advirtió, se le puso en sus manos lo que eran los medios y no los utilizó, pero siempre la responsabilidad principalmente del empresario.
Y yo se lo recuerdo al empresario, le digo, es que a quien primero se le va a multar, después tendrás que demostrar que a lo mejor el trabajador no quiso ponérselo, pero en principio el responsable eres tú. Y esto es un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que ser bastante serios. Sí, sí, porque tú ves el cartel de las normas de seguridad, el casco y esto y lo otro, pero después ves al trabajador, parece que está en la playa tomándose una cerveza, no sé, tan alegremente. Y cuando es una empresa que es una subcontrata, ¿es responsabilidad de la subcontrata o de la empresa de la subcontrata, ¿no? La subcontrata. La subcontrata es la empresa que contrata al trabajador, esa es la que es responsable. Después está la responsabilidad subsidiaria, todo este tipo de cosas, pero bueno, no vamos a entrar en esa cuestión. Es verdad que después si no hay una respuesta, porque los hay empresas subcontratadas que no tienen solvencia, y ante este tipo de indemnizaciones, si se pide una indemnización para el trabajador o lo que sea, pues la empresa que contrató a la subcontrata es la responsable. En cuanto a esas cuestiones de tipo civil, ¿no? Pero desde luego, en principio, quien contrata al trabajador es el responsable. ¿Y hay menos accidentes laborales? ¿Tienen datos ustedes o realmente? Los datos siempre nos llegan mal y tarde. Bueno. Vamos a ver, a mí no me gusta hablar de cifras, Mariana, y te explico por qué. Porque muchas veces nos encontramos con noticias en los periódicos sobre accidentes laborales, pero que no se plasman en los datos. Y te explico por qué. Porque muchas veces para demostrar que es un accidente realmente laboral nos cuesta muchísimo, sobre todo aquellos de mayor gravedad, ¿no? Hablo, por ejemplo, hace unos años el del famoso de las piscinas, ¿no? Sí. Porque fue fuera de horario laboral y entonces porque no sé cuánto. En fin, intentan siempre eludir la responsabilidad, ¿no? Yo creo que no ha decrecido. Vamos a ver, afortunadamente los graves sí. Pero cuando hablo de afortunadamente también tiene una explicación y no es porque estemos previendo mejor los accidentes laborales. Los accidentes más graves se daban en el sector de la construcción. En el sector de la construcción sabemos lo que está pasando, ¿no? Entonces las caídas que producían la muerte o algún tipo de aplastamiento, en fin, ese tipo de cosas, al decrecer lo que es la actividad en ese sector, ha decrecido los accidentes mortales, por así decirlo. Pero en general lo que es el número de accidentes, los leves y graves incluso, han aumentado. Han aumentado y es por esto, por la relajación que se tiene en cuanto a que bueno, pues hazlo y ya veremos de qué manera lo solventamos lo demás, ¿no? Nos hemos encontrado con muchos accidentes en los cuales pues no tenían una contratación del todo permitida de esos trabajadores y siempre el empresario intenta eludir el hecho de que ese trabajador pues se le estaba haciendo el contrato o ese tipo de cosas, ¿no? Y cuidadito, eso es muy feo, muy grave y yo creo que no debemos de jugar con eso, ¿no? Y el trabajador, por desgracia, acepta en estas condiciones, en estos momentos, esas condiciones. ¿Acepta cualquier cosa? Por desgracia, creo que sí. ¿Qué objetivo tiene la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Canarias, de Comisiones Obreras? Principalmente el velar por la salud de los trabajadores. Y dentro de las empresas, ¿quiénes son los responsables? O sea, aparte del empresario, ¿hay algún...? No, vamos a ver, responsabilidad siempre es del empresario, pero evidentemente el empresario necesariamente tiene que facilitar lo que es los comités de seguridad de salud en la propia empresa, y si no, porque no tienen una capacidad de trabajadores de más de 50, es el tener un delegado. Y nosotros nos encargamos de que todas esas personas tengan la formación, por ejemplo, de que todas esas personas tengan un sitio donde llamar, donde ir a tocar a la puerta y decir cuál es la situación en la empresa. Porque normalmente cuando se va y se toca en la puerta del empresario nos dice, pues eso no es mi problema. Yo creo que equivocadamente, pero normalmente no solucionan el problema cuando existe algún tipo de riesgo, ¿no? Y esa es nuestra labor principalmente. Evidentemente todo esto va acompañado por un trabajo importante del que emanan este tipo de estudios, este tipo de comunicados, este tipo de advertencias. Nosotros no hacemos la labor de inspección, porque para eso está la inspección de trabajo, ¿no? No es nuestra responsabilidad y yo creo que tampoco la querríamos, ¿no? Pero sí es evidente que cuando hay una situación de este tipo, nosotros somos los que en cierta manera advertimos y decimos, mira, creo que aquí hay una situación que puede ser grave,
porque es nuestra responsabilidad también el prever de que no hayan ningún tipo de riesgo en las empresas canarias y ninguna de las empresas del Estado. Pero si hablamos de lo que es Canarias y Gran Canaria en este caso, pues serían aquellas que corresponden a nuestro ámbito. Otra pregunta, ¿qué medidas proponen a las empresas para disminuir los riesgos psicosociales? Yo creo simplemente que cumplan la ley. Que cumplan la ley. Es que yo creo que es así de ¿Hay sencillo. empresarios que no la conocen o se hacen los locos? Todos los empresarios la conocen. Yo creo que no hay ningún empresario que no lo conozca. Conocen la ley tributaria. Lo que pasa que como la otra tiene una repercusión inmediatamente económica, pues parece que aquí se pueden relajar porque pueden buscar el camino que no va directamente hacia la ley. Yo creo que cuando dicen, yo no sabía, yo creo que no. El desconocimiento de la ley es un paradigma, en este caso legal, no te impide el cumplimiento de la misma, ¿no? Entonces, aunque lo dijeran, a mí me cuesta, puede ser que haya alguien evidentemente que no la conozca, pero yo pienso que simplemente que cumplan la ley, es que no les pedimos absolutamente nada más. Hay procesos en los que se obliga a la formación en cualquier nueva maquinaria que se imponga en una empresa. Está obligado el empresario a darle un curso en cuanto a la manipulación con seguridad, higiene sobre la manipulación de ese aparato, y normalmente no lo hacen. Y en este caso es una cuestión, vuelvo a repetir, que está dentro de la ley. Ustedes hablan también del sector de la actividad financiera, de la banca, ¿también tienen riesgos psicosociales? Sí, bueno, vamos a ver, primero, ya vamos a lo anterior, porque ahora es una situación de crisis, una situación distinta, y después hablaremos, si quieres, de banca y todo lo que está pasando con nuestra caja insular y todo este tipo de cosas. Pero evidentemente todo lo que es un trabajo de cara a clientes, si bien es un trabajo precioso que yo he desarrollado en su momento, tiene una repercusión psicosocial porque evidentemente el tratamiento con unas personas no es igual que con otras, ¿no? Hablaba, por ejemplo, el tema del docente y en este caso lo traslado con un poco de paralelismo, ¿no? Pero evidentemente ahora sí que hay esa cuestión referida a aquellas personas que tenían una estabilidad en el trabajo, que no son empresas públicas, pero que en este momento están en una situación muy delicada. Entonces esto sí tiene una repercusión, la situación en el sector financiero, que yo creo que lleva a todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? La posibilidad de pérdida de trabajo, la posibilidad de pérdida de estatus económicos o de nivel económico, y el poder garantizar una estabilidad en el futuro. ¿Y cómo analiza la situación de Bankia, sobre todo la Caja Insular de Ahorros aquí en Gran Canaria? Perdona, pero bueno, yo creo que hay unas responsabilidades políticas, Marian, y no creo que aquí lo podamos eludir, ¿no? Pues se está diluyendo como el tema, ¿no? Se está diluyendo desde el punto de vista de la ciudadanía, un poco para que se olvide, pero el tema está ahí. Sí. Sí, yo creo que están intentando despistar un poquito, porque hay una responsabilidad con unas personas que en este caso estaban muy vinculadas con el partido actualmente gobernante, y eso quizás nos interesa. Pero si es referido a lo que es la Caja Insular, si bien al principio se pensaba que era un buen acuerdo, y hablo desde nuestros propios comités que creían que era un buen acuerdo el llevar esto a Bankia, desde luego lo que ha hecho es, yo lo veo en los periódicos, ¿no? Un valor que tenía y que ha quedado reducido a una décima parte, ¿no? Entonces va a tener una repercusión, la repercusión la veremos en otoño, de reducción de puestos de trabajo, y bueno, yo creo que no se puede hablar, se habla de responsabilidad, pero la responsabilidad es muy grande cuando tú lo que has jugado es con el futuro de muchos hogares. ¿Cómo percibes el tema de la prórroga del Plan Prepara? ¿Y cómo valora la decisión del Ejecutivo Nacional de prorrogar este Plan Prepara, y sobre todo que el desempleado deberá acreditar que 30 días antes estaba buscando empleo? Pero vamos a ver, Eduardo, ¿cómo un desempleado va a decir, bueno, pues ayer eché 8 currículos en 3 empresas, ¿cómo lo vas a acreditar? Está el tema un poco en el aire, ¿no? Indefinido desde el punto de vista del desempleado está buscando trabajo, pero no está en paro porque quiere, o se quiere un poco como decir, el desempleado está ahí porque le da la gana, porque no se mueve, porque está en casa y está esperando los 400 euros como agua de mayo.
María, sistemáticamente hemos visto en los últimos tiempos que a los sectores a los que iba dirigido las restricciones, en este caso políticas, y que tenían una repercusión en el ámbito laboral, se criminalizan a esos sectores. Entonces, ya lo hemos visto, ¿no? Lo del tema de los parados. Parece que los parados están parados porque quieren estar parados. Se les culpa, hay un sentimiento de culpa entre ciertos sectores, y en este caso yo creo que de los parados, ¿no? Se les culpa de estar en la situación en la que está, y eso me parece muy irresponsable. ¿Cómo lo van a acreditar? Pues supongo que tendrán que, cuando van a echar un currículum, lo digo como broma, evidentemente, sí, necesitarán la firma del empresario, de quien sea, de que, en fin, me parece bastante infantil el que hagan este tipo de cuestiones, ¿no? En cuanto a la prórroga, vamos a ver, valoramos positivamente que se prorrogue este plan, el plan Prepara, pero anunciaron a bombo y platillo lo de los 50 euros más, que parece que de 400 a 450 euros vamos a solucionar un montón de problemas. Y yo el otro día lo comentaba en una concentración que tuvimos en la Plaza de la Feria el viernes pasado, y yo decía que yo creo que nadie vive con 450 euros en este momento en este país, ¿no? Entonces, que lo anuncien de esa manera, bien, a mí me parece positivo, pero ¿cuánta gente se ha quedado fuera con el tema este del plan Prepara, ¿no? Ya lo valoraremos después, porque me preguntaban por números. Ahora yo soy incapaz de hablar de números, pero aquellas personas que convivían con sus padres y que los 400 euros servían también para la economía familiar, porque no olvidemos que muchas personas, estas que han vuelto jóvenes, o quizás menos jóvenes, pero que han vuelto con sus padres porque la situación económica les impide tener una vivienda propia en alquiler, o que han tenido que devolver su vivienda que han comprado, pues también entregaban los 400 euros para mantener la economía familiar, porque normalmente sus padres son pensionistas. Entonces, el que se les prescinda de esa cantidad de dinero también me parece un ejercicio de muy poca responsabilidad. Perdón. Porque es que, claro, el tema del empleo, las políticas activas de empleo aquí en Canarias, y no sé lo que está haciendo la Consejería de Empleo, pues, por ejemplo, hay empleo con el tema de la ley de dependencia, con el tema de los ancianos, todos estos empleos que se llaman empleos blancos, mucha gente preparada en este tema, Eduardo, y no sé, no se está buscando alternativas a la búsqueda activa de empleo, porque industrias no tenemos, industrias no hay. Y tampoco se está potenciando el sector primario, lo que es la agricultura ecológica, todo este tipo de cuestiones que realmente hacen que la gente que estaba trabajando en el turismo haya vuelto otra vez al sector primario, ¿no? Efectivamente. Sí, el tema de lo que está haciendo la Consejería de Empleo, bueno, principalmente el tema de la formación, pero a veces no se hace de la manera en que yo creo que se debería hacer, pero bueno, ya esto es una opinión personal, ¿no? Y las políticas en este caso yo creo que son poco conducentes a la creación de empleo. Hablabas del sector de la dependencia, ¿no? Si ya estábamos a la cola, esta comunidad, estábamos a la cola de la aplicación de la ley de dependencia, con estos recortes es que ya quedaremos a la supercola. Sí, yo no sé si eso existe, pero desde luego yo creo que es que no es un vivero de empleo como se pretendía. Yo recuerdo también hace unos años con el tema del salto de agua en el Hierro, en fin, este tipo de cosas, por lo que eran la generación de empleo en las energías renovables o alternativas, ¿no? Todo esto ha quedado parado y hemos vuelto, no es que hayamos vuelto, siempre nos hemos apoyado en lo que es el sector el sector turismo, ¿no? Pero ya yo creo que lo que tiene, lo tiene. Y así como el año pasado tuvimos un año récord en cuanto a visitantes, no lo tuvimos en aumento del número de empleo, este año desde luego eso no va a ser, sino todo lo contrario, es decir, va a haber, yo creo, una disminución, porque no va a ser un año récord. Entonces va a haber una disminución del número de puestos de trabajo, porque y no se está incentivando lo que decías el sector primario. ¿No? Porque el empresario del sector de la restauración te ve el restaurante lleno y con 2 camareros en las mesas, o sea, ¿y por qué no contratas dos empleados más, aunque sea un refuerzo? De manera eventual, con los extras, no se ve, y después también menos, hay sectores de determinadas formaciones políticas que dicen que claro, que hay desempleo porque claro, también la mujer ha cedido al empleo, pero ¿qué empleo han cogido las mujeres? Empleo precario, empleo, no sé, empleo
precario y mal pagado, porque después, claro, si tienes el tema de los niños, no hay guarderías en esas empresas, realmente quedan muy pocas opciones a la mujer para emplearse. El otro día también hablábamos en el tema de los riesgos psicosociales y hablábamos de que el sector de la mujer, lo que son las mujeres, son las más que sufren esa cuestión, porque muchas de ellas son las que llevan el dinero a casa. Es decir, porque ese empleo, pues a lo mejor de trabajo doméstico, que muchas veces es economía sumergida, la mayor parte de las veces, aunque ya la ley obliga, pero yo creo que lo vemos ahí, 50.000 altas en la seguridad social. Eso, la verdad es que es insignificante con lo que es la cantidad de personas que se dedican al trabajo doméstico, ¿no? Al empleo doméstico, perdón. Entonces, muchas veces son el único sustento que tienen y eso les lleva a aceptar cualquier tipo de condiciones. Entonces, yo creo que sería también muy irresponsable, lo he repetido muchas veces en este programa, pero muy irresponsable hablar de que ahora es la mujer la que está ocupando los puestos de trabajo, por favor, no es así, no es así. Entonces, yo creo que lo que está es muchas veces aceptando condiciones que a lo mejor el varón no las aceptaría, pero no creo que eso sea una cuestión para criticar cuando lo que tienes que llevar es el sustento a tu casa. Y la reforma laboral, las consecuencias de la reforma laboral, ¿cómo lo ve Comisiones Obreras? O sea, realmente no hay más empleo, hay más desempleo, después los jóvenes que están preparados se van a otros países, lo peor es que después no regresen todo ese potencial humano, ¿no? Bueno, el tema del regreso, ¿no? Ya lo veremos en el futuro. Si evidentemente las perspectivas no son buenas, pues posiblemente no regresen. Yo tengo una experiencia de trabajar como docente en un proyecto educativo en Marruecos y una vez volví porque había también muy poca seriedad en cuanto a cómo se juzgaba la inmigración, ¿no? La inmigración legal e ilegal. Entonces yo siempre he defendido que nadie sale de su país porque quiera, ni porque le parezca que en su país se vive peor. No. Simplemente que hay unas condiciones que no le permiten salir adelante en su propio país. Entonces, siempre que hayan esas condiciones, yo creo que el emigrante vuelve, pero evidentemente tenemos que darles unas condiciones. Y decíamos, es verdad, el joven actualmente en España está preparado. Yo conozco muchísimas personas que, porque lo han podido hacer y porque tienen esas condiciones intelectuales, tienen 2 carreras y actualmente no tienen ningún tipo de trabajo. Ahí volvemos al comienzo, al principio de tu pregunta. ¿Cómo vemos la reforma laboral? Ya hicimos una huelga general por esa reforma laboral porque no nos parecía que fuera conducente a la creación de empleo. Y se está demostrando, nos están pidiendo paciencia y yo siempre pregunto a los responsables políticos que en algún caso he tenido posibilidad de debatir con ellos, ¿hasta cuándo? Digan una fecha, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo? Si son tan valientes para ciertas cosas, digan ¿hasta cuándo? Y a lo mejor somos pacientes y lo entendemos, pero es que no pasa un mes, pasan 2 meses, pasan trimestres y vemos que no hay creación de empleo. Y ahora nuestros jóvenes están pidiendo, están optando a puestos de trabajo en el exterior, pero porque aquí no tienen posibilidad de trabajar. Y son jóvenes preparados, jóvenes que han terminado sus carreras, jóvenes que tienen idioma. Y no hay manera de que consigan un puesto de trabajo. Entonces eso es muy frustrante y le lleva a ese tipo de migración. Yo creo que además aquellos que están preparados, lo vemos en este tipo de programas de Españoles por el Mundo, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? De que están muy contentos, tienen unas condiciones laborales fabulosas y desde luego a ellos les costará volver, sobre todo si aquí no encontramos algo parecido. El otro día hablaban de que con esta reforma laboral de bajar salarios y aumentar el número de horas, parece que hay muchas multinacionales interesadas en implantarse en nuestro país. Ser una especie de China, cuidado con todos mis respetos hacia el país, ¿no? en que vamos a tener los peores salarios de Europa y el mayor espectro de horas de trabajo. Entonces, eso es goloso para cualquier multinacional. Y los ricos cada vez más ricos en esta época de crisis. O sea, realmente no se entiende que el Ejecutivo Nacional no le haya impuesto las grandes fortunas como si se ha hecho, se va a hacer en Francia. Realmente parece que con ellos no, o la amnistía fiscal también, cómo se va a perdonar a los que más han defraudado. Si cualquier autónomo lo meten, no te digo en la cárcel, sino le viene una sanción pecuniaria grandísima realmente, Eduardo. Tampoco
el mundo descompensado. ¿Y qué te parece el tema cuáles son los motivos de la vinculación oficial de UGT y comisiones obreras a los sindicatos nacionalistas aquí? Bueno, los sindicatos nacionalistas que en todo momento estuvimos reunidos y además hicimos un ejercicio de unidad sindical con todas nuestras diferencias, que a veces son incluso, yo no diría insalvables, pero de luego no podríamos llegar en ciertas cuestiones a tener ideas comunes, ¿no? Pero ellos establecían desde un punto de vista lícito y yo creo que además bastante contundente el hecho de que en Canarias era necesaria una huelga general. Y bueno, se estaba un poco en esa cuestión. La diferencia que nos hemos encontrado es en una cuestión de plazos, ¿no? Ellos lo interpretan de una manera que yo desde luego no comparto, pero yo creo que sí que ha habido lo que se ha llamado una cumbre social de más de 150, son casi 200 organizaciones. En este caso no son políticas, pero sí distintas organizaciones que tienen vinculación con el ámbito social, que se hizo en Madrid en el mes de julio y consideraron conveniente el establecer una especie de calendario, ¿no? Y este calendario incluía pues, una serie de presiones durante el mes de agosto que hemos mantenido casi todos los viernes, al menos aquellos que coincidían con consejos de gobierno, para decir a nuestro gobierno que no estábamos de acuerdo con ningún tipo de medida, porque todos los viernes nos sorprendían y nos siguen sorprendiendo con alguna medida y desde luego nada positiva. Y después, durante el mes de septiembre, una gran marcha en Madrid el día 15, seguir con las presiones hacia las medidas que está utilizando el gobierno, un referéndum en el que pedimos a la ciudadanía que exprese su acuerdo o desacuerdo con las políticas del gobierno y al final yo creo que no va a haber más remedio sino hacer una huelga general. Pero creíamos que era conveniente porque la medida de la huelga general es una medida, yo no diría última, pero quizás es la más dolorosa, me refiero económicamente para el trabajador. Entonces yo creo que con un ejercicio de responsabilidad eso es lo que se estableció. Que hay motivos para en Canarias hacer una huelga general, sin duda. Que a lo mejor sería conveniente hacerla en septiembre, yo creo que también sin duda, ¿no? Pero siempre la repercusión de una huelga a nivel de Estado es mucho más importante, tiene una repercusión mayor que no una a nivel de la Comunidad Canaria. Entre otras cosas porque recordemos que el Partido Popular no gobierna en Canarias y a lo mejor el Partido Popular sí que va a dar una justificación a que es una huelga, en este caso de una comunidad, de una comunidad autónoma sea su propio gobierno, ¿no? Entonces yo creo que ahí no estamos nosotros, nos encantaría, yo creo que además estamos en la línea de seguir colaborando en ciertas presiones, en ciertas medidas en este sentido de unidad sindical y yo creo que podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. Eso es tal. ¿Y por qué crees que se está demonizando a los empleados públicos? Porque todos estos recortes también afectan a los empleados públicos. Para despistar y no demonizar a quienes son los demonios. Claro, claro. Los políticos es que me hace gracia que hablen de trabajo o no trabajo. ¿Cuántas veces hemos visto los escaños del Congreso vacíos, ¿no? O a nivel del Parlamento, que no sabemos lo que hacen. Efectivamente. Entonces, bueno, pues lo demonizan y yo hago una defensa de lo público en general. Y yo creo que casi todos los ciudadanos. Lo que pasa que es que el discurso fácil de... Ellos quieren ver como que no funciona, lo público no funciona y si yo externalizo, privatizo, ¿funcionará? Yo no creo que privatizar y externalizar lleve a lo mejor a un mejor rendimiento, yo no diría ni tan siquiera un mejor rendimiento económico, porque yo en los presupuestos que más o menos he analizado, aquellos servicios que se han externalizado no suponen un decrecimiento presupuestario a esa partida, ¿no? Pero sí a lo mejor a la responsabilidad, es decir, cuando se tiene un número determinado de trabajadores y se crean obligaciones hacia esos trabajadores, es decir, la fijeza en la empresa, ese tipo de cosas, y se les considera, porque no todos son funcionarios, pero se les considera dentro de las prebendas funcionariales, para ciertas administraciones sí es verdad que es una losa pesada, ¿no?
porque las empresas pues, podrán decir, mira, ha decrecido el trabajo y bueno, pues hay una serie de trabajadores que ya no los necesito. Y eso en una empresa pública o en ciertas administraciones es más complicado, ¿no? Pero del resto yo no creo que sea un ahorro económico. En cuanto al tema de lo público, yo creo que hay de todo en todos lados. Claro que sí, que yo me he encontrado, porque vamos a negarlo, que a veces nos encontramos con trabajadores pues que no están haciendo su trabajo como debieran, pero generalmente, la generalidad, y lo vemos en las encuestas, ¿no? Sí. De que cuál es la satisfacción. Yo hablo de la sanidad, por ejemplo, que ahí sí que no tengo una implicación laboral directa. Yo me he sentido muy satisfecho con cualquier tipo de atención y es más, me sentí orgulloso de que nuestra sanidad fuera universal. Que no todos los países lo es, Sí. lo estamos viendo en Estados Unidos, donde lo que ha necesitado el presidente para poder casi universalizar la asistencia sanitaria, y resulta que es que en España lo que estamos haciendo es justo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que es un motivo de orgullo, es una responsabilidad social que cualquier persona que esté en nuestro país, sea de la condición y esté en la condición que esté, tenga la posibilidad de ser atendido por un tema de salud. Y ahora, a partir, Eduardo, del 1 de septiembre, muchísimos irregulares que hay en Canarias, en Fuerteventura muchísimos, pues no se les prestará asistencia sanitaria a nuestro centro de salud, aunque hay bastantes profesionales sanitarios que han dicho que sí, que le van a prestar asistencia sanitaria porque lo tiene en su código ontológico, ¿no? Efectivamente, es que bueno, ahí hablamos de una cuestión casi humanitaria, ¿no? Me hace gracia cuando se habla de que eso no se puede hacer, cuando sí hubo un grupo de médicos que cuando se amplió lo que fueron las condiciones en cuanto a la ley del aborto, sí se manifestaron en contra, y yo creo que tenían el mismo derecho en un caso como en otro, ¿no? Estamos hablando de casos humanitarios, ¿no? Y que la moral, en el caso de los profesionales, es moral individual. Entonces me parece que es bastante cínico el hablar que sí sirve para unas cuestiones y no sirve para otras cuestiones. Y ahí volvemos al tema de demonizar, ¿no? Yo creo que deberían de hacer un poco de ejercicio de inteligencia y no pensar que todos los demás somos tontos y que ellos diciendo algo que estoy convencido que no, ellos saben que no es verdad, puedan convencer a los demás. Y ya para finalizar, ¿por qué es importante estar afiliado a un sindicato, en este caso a Comisiones Obreras, Eduardo? ¿Por qué es importante para el trabajador o trabajadora? Bueno, vamos a ver, lo del tema de la afiliación. Yo creo que la afiliación en España tiene un sentido, y es un sentido, hablamos de que Comisiones Obreras, en este caso junto con UGT, pero en este caso nosotros estamos por delante de ellos, es la organización con mayor número de afiliados en todo el país. Es verdad que las cuestiones económicas también nos afectan y ahora tenemos menos afiliados, pero la afiliación yo creo que en este caso es una cuestión también de responsabilidad del trabajador para saber que los sindicatos, en base al mayor número de afiliados que tengan, tienen mayor presión para poder mover ciertas cuestiones sociales. Y esto lo enlazo con lo que muchas veces me preguntan cuando vamos a algún tipo de charlas. Me dicen, bueno, ¿y por qué los sindicatos han permitido? Vamos a ver, los sindicatos no permiten. Los sindicatos negocian. Es verdad que a veces se negocia y se negocian cosas que a lo mejor, bueno, pues no son las que satisfacen a todo el mundo, pero nosotros no legislamos, quienes legislan son los gobiernos. Es decir, la reforma se impone por decreto, las medidas restrictivas se imponen por decreto, nunca hay un acuerdo, una negociación con los sindicatos. Entonces, con el mayor número de afiliados, evidentemente nosotros tenemos la posibilidad de decir, detrás de nosotros hay un número de personas que nos respaldan. Y esto es producto, lógicamente, no solo de la afiliación, sino también de las elecciones que tenemos en todas las empresas. Es importante que estemos afiliados, y yo recuerdo en este caso, porque la afiliación en este país es libre, pero hay muchos países en la que, no digamos que es obligatoria, pero cuasi obligatoria. Hablamos de un país como Alemania, en donde los acuerdos que alcanzan los sindicatos solo se aplican para aquellas personas que están afiliadas a ese sindicato. Es decir, si un sindicato se sienta a negociar con un empresario y llega a un acuerdo de la reducción de media hora de trabajo, solo será aplicada a aquellas personas que son afiliadas de ese sindicato que ha firmado ese acuerdo. Yo no quiero que eso sea así en este país, cuidado, no lo quiero. Pero recordemos que sí que hay unas cuestiones
que en otros países llevan más a la obligación y a la responsabilidad de estar afiliado a unos u otros sindicatos. En Portugal casi lo mismo, es un poco casi obligatorio, ¿no? Y después otro tipo de países en que la afiliación se hace directamente con los sindicatos descontando de las nóminas, ¿no? Pero bueno, ya en el tema económico, ahí yo quiero volver a recordar que nuestro sostenimiento económico no está en ningún tipo de subvenciones. Nuestras subvenciones tienen un carácter finalista y en todo caso lo que son las subvenciones que llegan producto de las elecciones sindicales son las mismas que tienen los partidos políticos. Y me parece también inmoral que sean los propios partidos políticos que reciben esas mismas cantidades de dinero, acrecentadas por cierto, sean los que critican este tipo de cuestiones. Y el resto de las subvenciones, vuelvo a decir, carácter finalista, y ese carácter finalista significa que desde el primer euro hasta el último y el último céntimo de euro se tiene que justificar que se dedica a ese proyecto. El resto nos sostenemos con nuestra afiliación y la necesitamos porque tenemos una estructura importante y la necesitamos. Muy bien, pues muchísimas gracias Eduardo por estar aquí. Ha sido un placer. Espero que la entrevista de hoy, don Eduardo Salas, responsable de salud laboral, haya sido de su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria. Buenos días.